Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión hablaremos acerca de las normas internacionales de auditoría 560, 570 y 580. La 560 trata de hechos posteriores al cierre. La 570 trata de empresa en funcionamiento y la norma internacional de auditoría 580 trata de manifestaciones escritas. Empezaremos con la norma internacional 560. Hechos posteriores al cierre. Cuando nos referimos a hechos posteriores son aquellos eventos que puedan afectar los estados financieros, pero que surgen después de la fecha de haber preparado y presentado los estados financieros por parte de la administración. Los hechos posteriores pueden ocurrir en diferentes fechas, dentro de las cuales están la fecha en que se prepararon los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. También pueden ocurrir entre la fecha del informe de auditoría y antes de la fecha de la publicación de los estados financieros. Y también pueden surgir estos hechos después de la fecha de publicación de los estados financieros. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor independiente con respecto a los hechos posteriores en una auditoría de estados financieros. Cuando el auditor independiente da aplicabilidad a la norma 560, tiene como objetivo obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si los hechos posteriores entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe y que requieran un ajuste o revelación se han reflejado de manera adecuada en los estados financieros. Otro de los objetivos del auditor también es reaccionar de manera adecuada a los hechos posteriores que ocurrieron después del informe de auditoría. Los hechos ocurridos entre la fecha de la preparación y presentación de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, el auditor tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos posteriores que requieran ajuste o ser revelados en los estados financieros. También el auditor solicitará manifestaciones escritas a la dirección y cuando sea necesario al gobierno de la entidad de conformidad con la norma de auditoría 580 que da los lineamientos con respecto a las manifestaciones escritas. Cuando el auditor solicita manifestaciones escritas a la dirección con respecto a hechos posteriores, la entidad y el auditor tienen que tener el conocimiento y estar en un común acuerdo que cuando ocurran o se den hechos posteriores al cierre, si son motivos de ajuste o de revelación en los estados financieros, el auditor procederá a realizar tales procedimientos. Cuando el auditor aplica procedimientos de auditoría con respecto a hechos posteriores, el auditor tendrá en cuenta también la valoración del riesgo y también deberá determinar la naturaleza y la extensión de los procedimientos, dentro de los cuales incluirá la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por parte de la entidad con el fin de identificar hechos posteriores al cierre. También la indagación con la dirección sobre si algún hecho posterior pueda afectar a los estados financieros. También la lectura de las actas de las reuniones de los propietarios y la lectura de los últimos estados financieros intermedios posteriores al cierre. Los hechos ocurridos entre la fecha del informe de auditoría y antes de la fecha de publicación de los estados financieros, el auditor no tiene ninguna obligación de aplicar procedimientos de auditoría a los estados financieros. Pero
de haberlos conocido con anterioridad, hubiese llevado al auditor a modificar el informe de auditoría, entonces el auditor, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. También deberá determinar si los estados financieros requieran una modificación, y si requieren una modificación, el auditor también indagará sobre qué modo la dirección tratará esta cuestión. Cuando no haya ninguna limitación a la modificación del informe de auditoría, el auditor deberá de ratificar el informe o proporcionar un nuevo informe de auditoría. Si en algún dado caso la dirección no modifica los estados financieros y, a consideración del auditor, es necesario modificar el informe de auditoría, entonces el auditor hará lo siguiente. Si todavía no ha entregado el informe de auditoría, entonces el auditor deberá de modificar la opinión de auditoría de conformidad con la norma internacional de auditoría 705, que trata de la opinión modificada en un informe de auditoría. Si en algún dado caso el auditor ya entregó el informe de auditoría, entonces el auditor deberá notificar a la dirección de que tales estados financieros no deben de ser divulgados a terceras personas. Pero si en algún dado caso la dirección hace caso omiso a la notificación del auditor, entonces el auditor deberá de tomar todas las medidas necesarias para poder informar de que dichos estados financieros no son fiables. Ahora bien, los hechos ocurridos después de la publicación de los estados financieros, el auditor tampoco tendrá ninguna obligación de aplicar procedimientos a los estados financieros, pero de haberlos conocido el auditor con anterioridad hubiese llevado a modificar el informe, entonces el auditor discutirá la cuestión con la entidad o los responsables del gobierno de la entidad, y también deberá determinar si los estados financieros necesitan ser modificados, y si en algún dado caso necesitan ser modificados, el auditor indagará el modo en que la dirección tratará la cuestión. Si en algún dado caso la dirección no modifica los estados financieros y tampoco adopta las medidas necesarias para informar que los estados financieros publicados no son fiables, entonces el auditor notificará a la dirección y al gobierno de la entidad que él tomará todas las medidas necesarias para informar la situación de los estados financieros. Pero si a pesar de ello la dirección o los responsables del gobierno de la entidad hacen caso omiso a la notificación del auditor, entonces el auditor deberá de actuar y tomar todas las medidas necesarias para poder informar de que dichos estados financieros no son fiables. A grandes rasgos, esto fue la norma internacional de auditoría 560. Gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de una NIA muy importante. Actualmente la NIA 570, que es empresa en funcionamiento, que trata acerca de qué podría, con la información que tengo hoy como auditor, suceder en los próximos 12 meses. Pues básicamente tiene tres objetivos. El primero, que es evaluar si la administración ha utilizado adecuadamente el principio contable de empresa en funcionamiento. Pues ellos saben y toman las decisiones y continúan los próximos 12 meses. 2. Concluir si existe o no incertidumbre material. Esto a pesar de que la administración haya indicado que sí continúa, pero si existe incertidumbre, queda una conclusión de lo contrario. Y 3. Informar de conformidad. El auditor tiene un impacto sobre el informe al encontrar alguna incertidumbre. El alcance de esta norma pues me está diciendo una cosa, que son las responsabilidades que tiene el auditor y otras son las responsabilidades que tiene la administración. Pues nosotros como auditores tenemos la responsabilidad de evaluar lo que dice la administración,
y en caso hayan incertidumbres, pues va a tener implicaciones en el informe. O sea, si algo sucede con el negocio en marcha o empresa en funcionamiento, debe haber un párrafo. Y para esto la norma nos da una guía, ¿verdad? Que en la guía nos menciona acerca de la NIA 701, que son las cuestiones claves. Y pues es sobre la advertencia de posibles riesgos, aspectos claves que puedan afectar dicha empresa en funcionamiento. Ahora sobre el principio contable de empresa en funcionamiento, pues básicamente en ese párrafo nos dice cómo sé que la empresa va a continuar. Pues el principio general de que la empresa va a continuar es que los pasivos y los activos se registren partiendo de lo siguiente, ¿verdad? Que una empresa es capaz de continuar y que va a continuar cuando los activos se puedan vender o realizar y cuando pueda cumplir con las obligaciones que demandan los pasivos. Pero esto está con muchas particularidades dependiendo de las empresas, ¿verdad? La responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, pues acá lo que nos dice es lo siguiente, pues la mayoría, por no decir todos los marcos de información financiera, van a traer una responsabilidad por parte de la administración. Y si en algún caso hay un marco que no sea NIF y no trae esa responsabilidad, pues este párrafo nos indica que consideremos que debería traerla, ¿verdad? Y si no la trae, se asume que la empresa va a continuar y que este debe evaluarse. La responsabilidad del auditor, pues básicamente es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de sus estados financieros, así como concluir sobre la base de la evidencia de auditoría. Y si en algún dado caso existe incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, pues el auditor debe comunicarlo y poder evidenciarlo adecuadamente. En cuanto a los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, pues lo que nos dice acá la NIA es que desde el momento, según la NIA 315, cuando nosotros empezamos a conocer el control interno, las operaciones, los financiamientos, los flujos históricos, desde ese momento que uno está conociendo la entidad, ¿verdad? Debe de empezar a ver si la empresa continúa o no, ¿verdad? Algún ejemplo puede ser en contratos, en obligaciones con otras empresas. Y básicamente la guía de este requerimiento, la norma nos da ejemplos de hechos o de condiciones que pueden generar dudas, como por ejemplo la posición patrimonial negativa. Ese sería un ejemplo que nos da la norma. Otro ejemplo son indicios de retiro de apoyo financiero por los acreedores, intención de la dirección de liquidar o pérdida de un cliente clave, ¿verdad? Puede generar dudas en cuanto a la empresa en funcionamiento. En cuanto a la evaluación de la valoración realizada por la dirección, algo que me llamó la atención en la norma es que da un párrafo en cuanto a que no es la responsabilidad del auditor que diga si la empresa va a continuar o no. Muchas gracias, mi compañero seguirá hablándoles acerca de la norma. Periodo posterior al de valoración por la dirección. El auditor, junto con la dirección, deberán analizar condiciones o sucesos más allá del periodo de evaluación que puedan determinar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar el negocio en marcha. Procedimientos adicionales de auditoría cuando se identifican sucesos o condiciones. Si el auditor ha identificado sucesos o condiciones que presenten dudas sobre la capacidad de la entidad para continuar con negocio en marcha, el auditor deberá diseñar e implementar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y adecuada evidencia sobre si las dudas
son de importancia relativa. Estos procedimientos pueden incluir: 1. La solicitud a la administración para la realización de la evaluación de la capacidad de la entidad cuando no la han realizado. 2. Revisión de los planes y acciones a seguir por parte de la administración. 3. Evaluación de las proyecciones cuando la entidad la ha elaborado. 4. Solicitud de representaciones escritas con respecto a los planes y acciones de la administración. Conclusiones y dictamen de auditoría. En base a la evidencia que el auditor pueda obtener, el auditor deberá establecer si existe una incertidumbre de importancia relativa sobre la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha y que afecte la presentación razonable de los estados financieros que puedan inducir a error. Uso apropiado del supuesto de negocio en marcha, pero existe una incertidumbre de negocio en marcha. Si la administración usa apropiadamente el supuesto de negocio en marcha, pero existe la incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha, el auditor deberá determinar si los estados financieros describen apropiadamente los sucesos o condiciones que determinen esa incertidumbre y los planes para tratar esos sucesos y condiciones. De la misma manera, el auditor deberá determinar si los estados financieros revelan claramente la incertidumbre de importancia relativa sobre la capacidad de la entidad de continuar con el negocio en marcha y tal vez su capacidad para realizar sus activos y descargar sus pasivos. Cuando los estados financieros cumplen con estas condiciones, el auditor deberá expresar esta situación en el dictamen en los estados financieros, resaltando la incertidumbre y la revelación en los estados financieros. Si los estados financieros no revelan la incertidumbre, el auditor deberá presentar en su dictamen con sus implicaciones. Uso inapropiado del supuesto de negocio en marcha. Si el auditor determina que el supuesto de negocio en marcha por parte de la administración para la elaboración de los estados financieros es inapropiado, el auditor deberá expresar una opinión adversa en su dictamen. Comunicación con los encargados del gobierno de la entidad. El auditor debe comunicar a los encargados del gobierno de la entidad los sucesos o condiciones que indiquen una incertidumbre de importancia relativa sobre la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha, determinando si es conveniente el uso del supuesto de negocio en marcha para la elaboración de los estados financieros y las adecuaciones pertinentes en los estados financieros. Retraso importante en la aprobación de los estados financieros. Si en dado caso se presenta un retraso en la aprobación de los estados financieros por parte de la administración o encargados del gobierno corporativo, el auditor deberá determinar las causas de este retraso y establecerá si se relaciona con la evaluación del negocio en marcha. Así, el auditor deberá implementar procedimientos de auditoría para determinar si se genera una incertidumbre de importancia relativa. Buenos días, compañeros, licenciado. NIA 580, manifestaciones escritas. Alcance. Esta norma trata de la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda del gobierno de la entidad. En esta norma se incluye en el anexo 1 los requerimientos específicos de manifestaciones escritas de otras NIAs. Ahora bien, los requerimientos específicos de manifestaciones de otras NIAs no limitan la aplicación de esta norma. Manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Ahora bien, las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de estados financieros.
En contexto, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones. Si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección nos haya dado las manifestaciones escritas y éstas sean fiables, esto no afecta a la naturaleza o a la extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor obtiene con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección o con respecto a afirmaciones concretas. Objetivos. Los objetivos del auditor son: 1. Obtención de manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad relativas a que consideran haber cumplido con su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. 2. Fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. 3. Responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas que nos da la dirección. Asimismo, responder de forma adecuada si ésta no nos proporciona las manifestaciones escritas. Definiciones. A efectos de esta norma nos brinda la definición para manifestaciones escritas. Nos indica: es el documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En contexto, las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos o los libros y registros en los que se basan. Las manifestaciones escritas es una carta en donde la dirección establece los requerimientos por el auditor. Para efectos de esta norma, la dirección se hace referencia o se debe entender que también, cuando proceda, esto incluye a los responsables del gobierno de la entidad. Es decir, en algunos párrafos solo diga la dirección, pero se debe entender que es la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos. Miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se traten. Estas personas pueden variar en función de la estructura de gobierno de la entidad y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. No obstante, la dirección es a menudo la parte más responsable. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. Preparación de los estados financieros. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido su responsabilidad con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como, cuando proceda, de su presentación fiel. Información proporcionada e integridad de las transacciones. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado toda la información y el acceso pertinente de conformidad con lo acordado en los términos del encargo. También que ha proporcionado todas las transacciones que se han registrado y reflejado en los estados financieros. 3. Descripción de las responsabilidades de la dirección en las manifestaciones escritas. Las responsabilidades de la dirección se describirán en las manifestaciones escritas requeridas en la forma en que dichas responsabilidades se describen en los términos del encargo de auditoría. Fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos. La fecha de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior, no después, a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y periodo o periodos a los que se refiere el informe de auditoría. Forma de las manifestaciones escritas.
Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. En los anexos de esta norma está un ejemplo de cómo debe ser esta carta que la dirección envía al auditor con los requerimientos que éste le solicitó. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si las manifestaciones escritas son incongruentes, el auditor aplicará procedimientos de auditoría para intentar resolver dicha cuestión. Si la cuestión no se resuelve, el auditor reconsiderará la valoración de la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección o su compromiso con ellos o su cumplimiento, y determinará el efecto que esto puede tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones. Si el auditor llega a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables, adoptará todas las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor discutirá la cuestión con la dirección. 2. Evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto que esto pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones. 3. Adoptará las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión del informe de auditoría. Manifestaciones escritas de la dirección. El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección como parte de las manifestaciones escritas requeridas por los apartados 10 y 10 y 11, es decir, con las manifestaciones de los requerimientos sobre la preparación de los estados financieros, sobre la información de las transacciones. También el auditor denegará la opinión cuando la dirección no facilite las manifestaciones escritas. Con esto se concluye la exposición. Gracias por su atención.